Bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de nuestro curso bíblico. Soy el Padre Arturo Cornejo. Les mando un saludo a todos nuestros hermanos católicos bautizados, comprometidos en sus parroquias, también a los no comprometidos, y les saludamos a todos los hermanos de alguna congregación cristiana no católica. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, personas de buena voluntad que están viendo este curso bíblico. Estamos en el episodio número 24. Fíjense nomás todo lo que llevamos. Ya llevamos 24 episodios. Sé que hay muchas personas que quieren el siguiente episodio bien rápido, pero miren, señores, no es tan sencillo. No crean que nomás ponemos la camarita y empieza a hablar el Padre. No es una maquinita el Padre. Hay que entender que para dar este curso uno se tiene que preparar. Muy importante lo siguiente. Estamos hablando ahorita y estamos utilizando nuestra Biblia. La Biblia tiene dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antes de Cristo se le llama Antiguo Testamento, que abarca desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría. Y después de Cristo abarca desde el Evangelio de San Mateo hasta el libro del Apocalipsis. Cristo es la mitad de la palabra de Dios y Cristo le viene a dar a la Biblia forma y cuerpo. Nosotros que somos católicos tenemos por mayor estima el Nuevo Testamento. No quiere decir que el Antiguo no valga, sí vale, pero tiene prioridad y prevalece el Nuevo Testamento. Una cosa muy importante que ustedes deben de saber es lo siguiente. Miren, la Biblia es un libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Los hombres que escribieron la Biblia jamás pensaron que lo que estaban escribiendo era una palabra de inspiración divina. Nosotros recibimos la Biblia y cuando vemos la Biblia nosotros pues la vemos como un libro común o como cualquier libro, pero no es cualquier libro. La Biblia es, su nombre lo dice, biblos, significa conjunto de libros pegados. Todos los libros tienen diferentes autores, se escribieron en diferentes épocas y se escribieron a diferentes destinatarios. Por eso la Biblia no la podemos estudiar igual un libro u otro. Cada libro tiene su peculiaridad y requiere sentarnos a estudiarlo con calma. La Iglesia Católica ha sido la que recibió las Sagradas Escrituras de Dios y de los primeros autores, sobre todo el Nuevo Testamento, y la Iglesia Católica es la que la dividió en capítulos y versículos para que tuviera una manera más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque la Biblia no se maneja por páginas. Aunque las Biblias puedan tener páginas, no es un orden que se sigue por las páginas, es un orden que se sigue por capítulos. Los capítulos son los números grandotes que aparecen al principio de ciertos párrafos y los versículos, su nombre lo dice, versos, son los numeritos que aparecen entremetidos entre las palabras de las Sagradas Escrituras. Bueno, estamos hablando ahorita porque la Biblia se estudia libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. No podemos hacer un análisis general solo de la Biblia, porque si no, pues no es estudio, es un análisis. Esto es un curso, y el curso bíblico es leer la palabra de Dios y luego entenderla y comprenderla. Vamos, y estamos ahorita en el capítulo número 19, de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro número 5 del Nuevo Testamento, escrito por San Lucas, discípulo de San Pablo, y en el cual narra los acontecimientos más sobresalientes sobre las figuras de Pedro y de Pablo, entre otros apóstoles. No todo, porque los Hechos de los Apóstoles es un libro reducido, habla de algunos acontecimientos que vivieron los apóstoles, no todos. En otros libros vamos a encontrar otros acontecimientos que aquí no están, o vamos a encontrar los mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado, que la Biblia es una base fundamental de lo que sucedió, pero no es todo lo que sucedió. Hay más cosas que sucedieron. Estamos en el capítulo número 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 21 y siguientes. Vamos a comenzar. Hay que entender muy bien que San Pablo estaba tratando asuntos por ahí en Macedonia y en Éfeso. Estaba en Éfeso. Éfeso es una ciudad muy importante, muy sobresaliente de lo que era el Asia Menor, de lo que llamamos ahorita Turquía, Grecia, Macedonia, parte del norte de Israel.
todos esos países formaban el Asia Menor. Y las ciudades, los nombres de las ciudades son nombres que en la actualidad no se manejan así, pero que sin embargo nos ubicamos en esos lugares. Estamos en el tercer viaje de San Pablo. San Pablo va a hacer 4 grandes viajes. San Lucas los narra de manera muy general, no tan concreta como en otras cartas que vamos a ver más adelante, pero tenemos una idea de que San Pablo hizo 4 viajes apostólicos. Estamos nosotros ya en el tercer tema. Las personas que están por primera vez viendo estos cursos, les invito a que no empiecen por el curso, por el episodio 24, que es este. Váyanse al primero, por favor. Agarren un orden. Primer episodio, segundo, tercero, cuarto, para que puedan entender bien cómo se maneja la Biblia. Vamos a ir diciendo poco a poco cómo se hacen todas estas cosas. Dice, capítulo 19, versículo 21 y siguiente. Después de todos estos acontecimientos, dice, Pablo tomó su decisión en el espíritu de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Y decía, después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. A ver, San Pablo quiere ir a Jerusalén otra vez. Jerusalén es la ciudad santa, es el centro de donde estaban los apóstoles reunidos. Jerusalén es el lugar donde Cristo da la vida, resucita, donde suceden acontecimientos importantísimos para nuestra historia como religión y como cristianos que somos, como hijos de Dios. Entonces San Pablo quiere ir a Jerusalén, pero va a pasar por Macedonia, por Acaya. Acaya es también Grecia. Y también dice que va a pasar por Macedonia. Dice, después de llegar allí, tengo que ir a Roma. Hay que recordar que el último viaje de San Pablo, el cuarto, que ya llegaremos, es el viaje que hace San Pablo a Roma. Es un viaje muy importantísimo, ya llegaremos a analizar. Pero San Pablo habla de que quiere ir a Roma, ¿no? Hay que recordar que Roma es la capital del Imperio Romano, donde está el gran César, y San Pablo va a llegar allá. Ya luego llegaremos allá a ver qué pasa. Dice, tengo que ir también a Roma. Versículo 22 dice, envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares. Miren, San Pablo tenía auxiliares, y esto es algo muy importante que ustedes deben de saber. Los apóstoles, todos los apóstoles, sin excepción, van a tener discípulos de ellos. San Pablo tenía muchos muy conocidos, Bernabé, tenía a Timoteo, tenía a Tito, luego San Lucas, un ratito Juan Marcos, y tenemos muchos otros nombres que van a aparecer ahorita a continuación. Pero, ¿por qué tenían discípulos? ¿Por qué tenían ayudantes, dice aquí, auxiliares? Bueno, porque los apóstoles, pues aunque hacían unas cosas maravillosas, no eran supermanes, necesitaban ayuda de otros hombres que también creyeron en Jesús y que lo conocieron. Por lo tanto, estos auxiliares, estos primeros acompañantes, se van a convertir en los primeros obispos de nuestra Iglesia Católica. ¿Sale? Todos ellos son obispos. Hay que recordar que Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. Entonces, los discípulos se van a convertir luego en obispos, y algunos obispos van a dejar en los pueblos presbíteros, que son los actuales sacerdotes. Desde allí viene la fundamentación del sacerdocio de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos. Todas estas palabras van a aparecer en los Hechos de los Apóstoles, solo que a algunos hermanos separados a veces no les gusta que uno diga esto, pero si uno se pone a estudiar la palabra de Dios con sinceridad y con profundidad, tienes que llegar y darte cuenta de que así fue. Dice que envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto. Aparecen 2. Timoteo es muy importante en la vida de Pablo. Erasto es la primera vez que aparece. Mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Les dijo, váyanse un ratito a Macedonia, mientras yo llego, me voy a quedar aquí un ratito en Asia, ¿no? Los mandó. Dice, versículo 23, fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Vuelve a aparecer la palabra camino. Es decir, a causa de la evangelización que San Pablo daba. Un gran tumulto, es decir, un gran pila de gente por ahí con problemas, media peleada, medias en dificultades. Dice, un platero llamado Demetrio, va a aparecer Demetrio, dice, fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa y con eso procuraba buenas ganancias a los artífices. A ver, ¿a quién les recuerda este mentado Demetrio? A los comerciantes que se dedican a hacer imágenes religiosas. Estamos hablando de Éfeso. San Pablo está en Éfeso y dice que había un
tal Demetrio, que estaba en el templo de Artemisa. En Éfeso estaba el templo de Artemisa. Artemisa es una diosa griega muy venerada en esos tiempos, una imagen monumental que se decía que era un ídolo. Y hay que recordar que todas estas religiones o pseudo religiones o pseudo creencias de aquellos tiempos eran creencias muy humanas. No había una revelación de Dios, no había algo, era toda la gente por naturaleza, todo ser humano por naturaleza necesita creer en algo. Es una parte esencial de la vida de toda persona. Es algo natural al hombre, ¿no? Natural al hombre creer en algo sobrenatural. Entonces, había muchas corrientes y había mucho esoterismo. Si ustedes se han fijado, hemos leído en los episodios anteriores que creían en un mago, que una bruja que adivinaba el futuro, y luego muchas cosas que en la actualidad, se lo digo con mucha vergüenza, tristeza y risa, muchísimas personas ignorantes, muy ignorantes de su fe, lo creen y lo viven todos los días. En la actualidad, estamos hablando del año 2019, en este país llamado México y en otros países muy civilizados, hay muchísimas personas súper estudiadas y súper preparadas que siguen creyendo en cosas esotéricas, en cosas que no tienen fundamento divino. Entonces San Pablo va a ser con los que más problemas va a tener estas personas. Y más con un comerciante. Imagínense, si Demetrio se dedicaba a la venta de figuritas de Artemisa, de plata, pues no le va a parecer lo que San Pablo predicaba, porque San Pablo va a traer una predicación no en una revelación humana. Va a decir, yo les vengo a hablar de Jesús, un hombre que vivió, que nació, que fundó una iglesia, que resucitó, que está sentado en la derecha del Padre y que nos invita a cambiar nuestras costumbres basadas en hechos humanos y que brinquemos a la verdadera realidad de la creencia en Cristo Jesús. Entonces, pues San Pablo va a tener muchos problemas. Imagínense ustedes, ¿no? Un comerciante embravecido, se le está acabando su negocio. Entonces, pues San Pablo me recuerda a muchos sinvergüenzas, ¿verdad? Que viven haciendo cosas que no agradan a Dios. Demetrio dice, reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo, fíjense, Demetrio va a juntar a los artífices, o sea, a los que fabricaban estas figuritas, porque él las vendía, él no las hacía. Él, bueno, también dice que fabricaba, pero como que tenía otros que le ayudaban en la fabricación. Dice que los reunió a estos junto con otros que hacían artes parecidas, pinturas, otras cosas, dice, y les dijo, compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Así es. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Fíjense nomás, le reconocían a Pablo que le había cambiado la mentalidad, no solamente en Éfeso, sino en toda la provincia de Asia. San Pablo era un gran orador y cambiaba la mentalidad de las personas, y por eso yo, cuando la gente me dice, Padre Arturo, usted sígale echando, díganos bien como debe de ser, pues me animo más, aunque también hay gente que no le gusta que le digan estas cosas. Ellos quieren vivir ahí a gusto, que nadie les toque, que nadie les diga, que nadie les señale que hay ciertas cosas que no están correctas y sobre todo que no agradan a la realidad de Dios. Bueno, dice que los juntó, ¿no? Se juntaron, se confabularon contra Pablo. Suele suceder esto. Para hacer el mal es muy fácil ponerse de acuerdo. Ojalá nos pusiéramos de acuerdo para hacer el bien. Sería muy bueno eso. Pero para hacer el bien es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero para hacer una maldad, ay Dios mío, tenemos las ganas de maldad como natural en el cuerpo del hombre. Qué tristeza, pero así es. Dice, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo a cambiar, bueno, habla de eso. Dice, según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. Fíjense lo que dice San Pablo, los dioses no pueden salir de manos humanas. ¿Tiene razón Demetrio? ¿Tiene razón San Pablo? Tiene razón San Pablo. San Pablo les dijo, los dioses no pueden salir de manos humanas. Así es. A ver, y aquí vamos a detenernos un poquito, porque cuando ustedes y yo vamos a un santuario como la Basílica de Guadalupe, como la Iglesia de la Virgen de San Juan, de Juquila, de Chalma, en otros santuarios de algún lugar del mundo, siempre hay un lugarcito ahí entrando, o toda una calle llena de figuritas, santitos,
virgencitas, rosarios, cristos, lleno de todo eso, ¿no? Entonces dices, bueno, pues San Pablo tiene algo de razón, dice que según él los dioses no pueden salir de manos humanas. Tiene razón San Pablo. Entonces, padre, ¿por qué en un santuario venden imágenes, venden un Cristo como este que usted tiene aquí, un Sagrado Corazón? A ver, explíqueme bien eso. Bueno, tiene razón San Pablo. Los católicos, yo en mi caso, y se los quiero hacer saber, la iglesia no prohíbe las imágenes, ¿eh? Esto es una imagen, no es un ídolo. ¿Y es fabricado por hombres? Sí, un hombre lo fabricó. Tuvo que vaciar la fibra de vidrio en un molde y luego lo pinta y lo detalla y luego lo vende. Y eso le da trabajo a muchísimas personas, no solo en México, sino en muchos lugares. Hay pueblos que viven de una imagen religiosa venerada por muchos católicos en algún santuario de México o de algún lugar del país. Entonces, padre, ¿por qué la iglesia permite que se vendan esos objetos? A ver, señores, cuando San Pablo dice que Dios no puede salir de manos humanas, ¿tiene razón? Tiene razón. Entonces, ¿por qué se venden imágenes? Porque son imágenes, no son dioses. Cuando yo, el padre Arturo, fui a comprar este Sagrado Corazón a una librería o a un lugar donde venden artículos religiosos, a mí no me vendieron un Dios. Esto no es un Dios. Mi Dios está en la Santísima Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra en la misa, y sobre todo su cuerpo que se reserva en el sagrario. Pero todas las imágenes, aunque estén bellísimas, hermosas, pintaditas, arregladitas y todo lo que ustedes y yo compramos, no compramos diosesitos. Lo que nos venden en un lugar o en un establecimiento no son dioses, son imágenes. Hagan de cuenta que ustedes compran una fotografía de alguien que quieren mucho, de un artista que admiran mucho. En la fotografía lo recuerdas, pero no está en la fotografía, es un recuerdo. Por lo tanto, señores, San Pablo les echa en su cara, porque esta corriente de Artemisa va a ser muy, muy fuerte. Va a ser algo con lo que San Pablo va a luchar, y no solo San Pablo, todos los apóstoles van a luchar, y va a ser muy difícil de tumbar, pero lo van a lograr. Hay que recordar que estamos en un tiempo del Imperio Romano donde las imágenes de un emperador o de un César eran vistas casi como Dios, cuando no eran Dios. Entonces, cuando un católico ignorante le da una devoción a una imagen más grande que al Santísimo Sacramento, que es Jesús, entonces sí, comete idolatría y está muy mal. Una persona no le puede dar y no le debe de dar a una imagen más devoción, más fuerza que a su relación con el Santísimo Sacramento. Por lo tanto, hay católicos que exageran, y por eso los hermanos separados nos señalan. Pero, señores hermanos separados, no todos. Hay que entender muy bien la palabra de Dios. Yo como sacerdote, y creo que muchos católicos que están muy preparados o conscientes de esto por lo menos, ¿pueden comprar una imagen? Claro que la pueden comprar y la pueden tener y le pueden poner flores, pero eso es una fotografía. Lo más importante son la presencia de Jesús en la Eucaristía, nuestra Madre que está en el cielo y los santos que interceden por nosotros desde el cielo, pero que no tienen el poder milagroso que tiene Jesús. Muy importante, ¿eh? Bueno, dice, no solo son nuestros intereses, no son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda Asia y el mundo entero. Estaban preocupados, ¿no? Porque a Artemisa la adoraba toda Asia, toda Grecia, toda esa parte de Asia Menor, la adoraba. Y era una diosa muy querida, y en Éfeso era donde estaba esa mentada Artemisa. Entonces, San Pablo va a trabajar muchísimo en Éfeso para que esta devoción o esta adoración malvada o mal entendida más bien, porque no era malvada, ellos no sabían lo que hacían. Pues ellos tenían esa devoción porque así nacieron viendo a Artemisa como la gran diosa griega, pero no había quien les explicara. Entonces, San Pablo viene a quitarles de que a un ídolo no se le adora. Así es. Cuando ustedes y yo vamos a una iglesia, hay que recordarles muy bien a los hermanos separados, la iglesia no está llena de ídolos, la iglesia está llena de imágenes, y la Biblia reconoce y aprueba las imágenes. Incluso ahí están las Sagradas Escrituras, la serpiente puesta por Moisés por mandato de Dios, los querubines puestos en el Arca de la Alianza, narrado en el Antiguo Testamento. Porque los hermanos separados, escúchenme bien, porque sé que algunos están viendo este tema, no les gusta, pero no me interesa. Si no les gusta, no vine a darles gusto, vine a enseñarles la verdad.
Y la palabra de Dios distingue muy bien, y la Iglesia Católica también distingue entre el significado de lo que es un ídolo y de lo que es una imagen. Cosas no iguales, parecidas, pero no iguales. Hay una diferencia muy grande. Por lo tanto, San Pablo se va, Demetrio le va a alborotar la gente contra él y vamos a ver qué más va a pasar, dice. Este discurso despertó el furor de los oyentes, ¿no? El furor, el coraje, dice, el furor de los oyentes, y empezaron a gritar: ¡grande es la Artemisa de los Efesios! Querían defender a Artemisa, pero más querían defender su negocio, porque se les iba a acabar su negocito. Entonces estaban tristes, porque ya se habían acostumbrado a vivir de idolitos de Artemisa. Y entonces, muy importante, dice: el tumulto se propagó por toda la ciudad, la gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, 2 macedonios compañeros de viaje de Pablo. Aquí están sus compañeros de San Pablo que lo apoyaban en esta predicación, fueron arrastrados, dice, se los llevaron hasta el teatro a Gayo y Aristarco, compañeros de San Pablo. Dice, Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre. ¿Cómo ven a San Pablo? San Pablo era pero atrabancado y aventado y sin miedo. Por eso yo no soy San Pablo, pero también me gusta aventarme. Y si hay que aventarse, pues aventarse bien. Y si por aventarnos nos va de la patada, pues que nos vaya. Dios que nos libre, y si no nos libra, pues ya nos tocaba ahí quedarnos. Dice, San Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre. ¿Cómo ven? Dice, pero los discípulos no lo dejaron. Le dijeron, no, cálmate, Pablo. Incluso algunos consejeros amigos suyos de la provincia de Asia le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Así es. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban allí. Como siempre pasa, ya ven que hay gente que luego va a las marchas y no sabe ni por qué va. Hay gente que le invitan ahí a un bloqueo o a un chisme y va, no saben ni a qué va, pero llegan ahí a ver qué pasa. Ya llegué a ver a qué me platican. Fíjense aquí lo que dice. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban allí. ¿Cómo ven ustedes? Eran puros aborregados, así como las marchas en México. No sé si ustedes han visto alguna marcha en México. Si ustedes van y le preguntan a los que están en un bloqueo, en una marcha en la Ciudad de México, en esta ciudad donde yo vivo, que todos los días hay bloqueos, por todo bloquean, si ustedes van y preguntan por qué pasa, el 90% de los que van a esas marchas no saben la razón exacta. Nomás van porque pues, les van a dar una tortita o algo. Lo mismo pasaba, fíjense, hace 2000 años, dicen, unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabía ni por qué estaba allí. Así somos de chismosos a veces, y nomás nos gusta el argüende, y a la hora de los trancazos no le atoramos. Vamos al versículo 33, está muy bueno esta parte del capítulo de San Pablo, está buenísimo este libro de los Hechos de los Apóstoles. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, aparece Alejandro, a quien los judíos empujaban adelante. Ese Alejandro quería pelear. Quería justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante casi 2 horas solo se oyó este grito: ¡grande es la Artemisa de los Efesios! Alejandro querían que calmara los ánimos de los paganos. Hay que entender muy bien que los paganos no son judíos. Los paganos eran los que adoraban a Artemisa. Entonces había muchos intereses encontrados. Tanto los paganos que adoraban a Artemisa no querían a Pablo, y los judíos que se veían que sus intereses atormentados también por Pablo, pues tampoco querían a Pablo. Entonces se conjuntaron 2 cosas en Éfeso. El ala de los judíos, encabezada por Alejandro en este momento, y el ala de los paganos, encabezada por Demetrio, por parte de los comerciantes del templo de Artemisa. Pobre de San Pablo. Pero luego los paganos eran más que los judíos, y como supieron que Alejandro era judío, dijeron, no, quiten, no nos va a ayudar, es parte de esa maldad. Bueno, al fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso guarda el templo, la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Fíjense, decían que Artemisa estaba caída del cielo. Pues no era cierto, porque Artemisa era producto de la filosofía y de la imagenología.
o de la imaginación que tenían los griegos, pero no había una revelación de Dios. Artemisa no era diosa, no era diosa. Dice, siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Cálmense, cálmense. Ya ven que la gente alborotada y borracha hace tantas tonterías, tantas imprudencias. Por eso el secretario del gobierno de Éfeso les dijo, cálmense, no vayan a hacer ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí, dice, no han profanado el templo, ni han insultado a ninguna diosa. ¿Por qué están así de groseros? Dice, si Demetrio y sus artífices tienen cargo contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados que presentan allí sus acusaciones. Demetrio no quería presentar denuncia alguna porque no había manera de denunciarlo a Pablo. Grecia y Acaya y Roma era un imperio libre de credos, no había un credo oficial. Por lo tanto, Demetrio lo que veía en Pablo era una envidia terrible. Entonces no hizo ninguna denuncia. Lo que Demetrio estaba haciendo era alborotar el gallinero, para que alborotando el gallinero los magistrados y las leyes expulsaran a Pablo de Éfeso y ya no se les acabara su negocito. Pero se les va a acabar, no ahorita, pero más adelante. Por lo tanto, el magistrado muy bien ubicado les dice, cálmense, no vayan a cometer ninguna locura, dice. Y aparte, estos dos que fueron arrastrados, Gayo y Aristarco, acuérdense, discípulos de San Pablo, habían sido presentados entre el pueblo y los querían, yo creo que hasta matar. Entonces el secretario dice, no vayan a hacer ninguna locura, si ustedes tienen alguna queja, pues preséntenla legalmente, como debe de ser. Pero Demetrio no quería eso, porque sabía que no había verdad, que lo único que querían era amotinar a la gente contra San Pablo. Dice, y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. Fíjense muy bien el secretario de Éfeso. Dice, si hay alguna situación, pues vayan a la legalidad, no vengan a alborotar nomás el gallinero, como pasa muchas aquí donde yo vivo y en muchos lados de México hay muchos bloqueos y marchas que no tienen razón de ser, y algunos sí, algunos exigen cosas muy justas, pero algunas son cosas de intereses muy personales de algunos líderes muy corruptos que se aprovechan de la ignorancia y de la necesidad de algunos que están medio despistadores. Entonces los avientan por delante. Lo mismo quería hacer Demetrio y lo va a hacer. Dice, ¿han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, se disolvió la asamblea. El secretario les dijo, mejor váyanse ya cada quien para su casa. No hay razón para hacer este tumulto. Estamos haciéndonos un grave daño y así nos puede ir después a nosotros. Hay que recordar que Éfeso, el imperio romano, estaba dominando, y Roma, cuando veía un altercado, una marcha o un motín o una huelga o algo, inmediatamente Roma actuaba, porque no le gustaban esas cosas, y no llegaba a pacificar las cosas, llegaba y matar a los cabecillas, a los que encabezaban estas riñas, los mataba, los crucificaba, los ahorcaba, los degollaba. Entonces, pues mejor el secretario les dijo, mejor váyanse ya para su casa, ya cálmense, ya no estén aquí diciendo cosas que no. Bueno, vamos a ver qué más pasa, ¿no? Aquí San Pablo no va a ser aunque era el acusado, a los pobres que les ve de la patada es a Gayo y a Aristarco, discípulos de San Pablo. Dice que San Pablo vuelve a Macedonia. Vamos a empezar el capítulo 20 porque aquí San Pablo vuelve a Macedonia. Dice, cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a sus discípulos para animarlos. Les dijo, no se agüiten, pues a mí me ha ido más de la patada. Y sí, pobre de San Pablo, estos dos no aguantaban nada. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Dejó esa tierra de Éfeso ya y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones en las que multiplicó sus predicaciones para confortar a los discípulos, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco. A ver, hay que recordar muy bien que San Lucas nos está narrando los viajes de San Pablo, pero muy reducidos, San Pablo hizo cosas maravillosas. Vamos a ver después, por ejemplo, la carta a los Efesios, donde San Pablo dice que estuvo en la cárcel, y luego también la carta a los Corintios, donde San Pablo habla de todos estos traqueteos que le tocó. San Lucas lo narra muy rápido, se brinca muchas cosas que San Pablo hizo y que él mismo dice en sus cartas. Hay que saber que hay muchas cosas que San Pablo hizo que no están ni en los hechos ni en las cartas, pero de lo que tenemos en los hechos, como que San Lucas trata de
narrar más acontecimientos que exactamente narrar cuál fue el camino de San Pablo, ¿vale? Dice que se fue 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco, pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar por Macedonia. Dijo, no, si me voy en barco yo creo que estos me van a ahogar, entonces mejor se fue por Macedonia caminando, o en caballo, o en burro, no sé, en burro no había burros, pero en caballo, o en camello, no sabemos en qué se habrá ido. Dice, algunos acompañaban a Pablo. Aquí aparecen otros discípulos que luego van a ser obispos, ¿vale? Muy importante todo esto que aparece aquí. Dice, Sópater, hijo de Pirro, de Berea, una ciudad en ese tiempo. Aristarco y Segundo, de Tesalónica. Fíjense San Pablo cómo va jalando hombres hacia él, desde Tesalónica, desde Berea. Dice, Gallo, de Derbe, que yo creo que era este pobre que le dieron una tranquiza ahí, y Timoteo conocidísimo en la vida de San Pablo, Tíquico y Trófimo de Asia. Todos estos ya seguían a San Pablo, había más. Dice, todos estos se fueron por delante y nos esperaron en Troade. Se fueron para Troade, dijeron a Pablo, primero vamos nosotros, no vaya a ser como que los mandaba para que no le vayan a hacer algo a San Pablo, porque a San Pablo le traían muchas ganas. Hay que recordar que todos estos eran discípulos de San Pablo, pero no tenían la capacidad que San Pablo tenía. Dice, nosotros nos embarcamos en Filipos, apenas terminaron las fiestas de los panes ácimos. 5 días después nos reunimos con ellos en Troade, donde nos detuvimos 7 días. San Pablo dice que se embarcó en Filipos, apenas terminaron las fiestas de los panes ácimos. Se quedó ahí en Filipos a festejar la fiesta judía de los panes ácimos. Bueno, muy importante lo siguiente. Mire, San Pablo dice que se fue en un barco de sabotaje, parece que es eso, y era donde vendían comerciantes. San Pablo veía todo el comercio que había en esas tierras y yo creo que San Pablo por eso les tiraba tan duro a todos estos que no ayudaban ni servían en nada. Bueno, pues me dio mucho gusto haber contado con su atención en este episodio número 24 de los Hechos de los Apóstoles, que abarcamos hasta un pedacito del capítulo 20, desde el capítulo 19, versículos 21 al 41, y del capítulo 20, versículos del 1 al 6, ¿sale? No se me pierdan, por favor, señores, hay que comprar su Biblia si no la tienen, porque un curso bíblico sin Biblia, pues imagínense, pues ¿a dónde vamos a llegar? Ustedes me pueden estar oyendo, muy bonito, ay, qué bonito habla, ay, qué bonito dice, pero es más bonito cuando usted tiene su Biblia. Señora, cómprese su Biblia, no cuesta ni 200 pesos, o sea, ni $10 estadounidenses. Cómprese su Biblia, cómprese una católica, la latinoamericana, la de América, la Biblia de Jerusalén o la Biblia peregrina. Esas son las Biblias más católicas, hay más. Luego ya les haré un comercialito de cómo es una Biblia católica y cómo no. Pero muy importante que sepan que el curso bíblico se disfruta si se empieza desde el primer episodio, se comienza desde allí y si vamos por orden. Cada semana subimos un nuevo episodio. Ahorita vamos en el puro libro de los Hechos de los Apóstoles, nos faltan casi 70 libros, imagínense. Aquí nos vamos a hacer viejitos, pero antes de que se mueran algo se van a llevar a la tumba. Entonces disfruten, por favor, como yo disfruto, la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Les agradezco mucho todos sus donativos, todas sus oraciones, sus buenos comentarios y sobre todo agradezco si se suscriben a mi canal. Ya vamos creciendo y eso me alienta a mí también a seguir haciendo las cosas que me encantan, evangelizar y servir a Dios. Hagan una oración también por un servidor, que yo también rezo por todas las personas que ven estos videos. Ojalá lleguemos a muchos lugares donde no podemos llegar la iglesia como tal, pero que sé que a través de las redes sociales como es YouTube podemos llegar a muchísimos lugares. Suscríbanse al principio de mi canal y muéstrenles, muchachos jóvenes que tienen YouTube, estos videos a sus abuelas, a través de sus celulares o a través de una televisión Smart TV. Ustedes saben a lo que me refiero, muchachos. Conecten su tele y pónganles a sus abuelas, a sus tías, a sus padres que están ávidos de conocer las cosas de Dios, estos temas. Que Dios nos bendiga mucho y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Saludos para todos.